Bien, hermanos, les invito entonces a que abramos Efesios 6. Estamos en este estudio de el cristianismo práctico, especialmente sobre la armadura de Dios o el equipo del cristiano, o esa armadura del cristiano que Dios le ha otorgado. Y leamos el versículo 17 de Efesios 6. Nos dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya entonces, hermanos, descendimos a la última pieza de la armadura de Dios. Son 6 piezas y esta es pues la última pieza, la sexta pieza que Dios ha otorgado al creyente para vestirse y poder luchar y batallar contra los ataques espirituales que no tenemos contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, con una persona, no con un concepto, sino con una persona que es altamente inteligente, tiene estrategia y está en contra de todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, se ha arrepentido, ha creído en Cristo y entonces está en guerra con los hijos de Dios. Aquí llegamos entonces pues a la sexta pieza y nos dice: y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra. Así que quisiera recordarles que las piezas de la armadura de Dios se dividen en 2 grupos. Quiero recordar nuevamente eso. Y les pusimos nombres. El primer grupo de esas piezas son las piezas pasivas y el segundo grupo son piezas activas. ¿Sí? Las piezas pasivas, usted que está tomando nota o está subrayando su Biblia, las notará, las observará en los versículos 14 y 15. Dice: ceñíos vuestros lomos con la verdad. Primera pieza. Vestidos con la coraza de justicia. Segunda pieza. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tercera pieza pasiva. Tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, piezas pasivas. Estas son piezas pasivas y le decimos que son piezas pasivas, ¿por qué? Porque están adheridas al cuerpo del soldado. El soldado se adhiere a ellas o ellas se adhieren al soldado, no se las quita. El soldado las tiene puestas, las tiene ceñidas, las tiene vestidas, se debe vestir con ellas. Luego llegamos al segundo grupo de piezas que, ¿cómo las llamamos? Piezas activas. Versículos 16 al 17. Note allí, vuelve y subraye si es necesario. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primera pieza, el escudo de la fe. Segunda pieza, y tomad el yelmo de la salvación. Tercera pieza del segundo grupo, el yelmo de la salvación. Y tercera pieza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos entonces estas 3 piezas: el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Estas 6 piezas, pasivas y activas, todas estas forman o componen la armadura de Dios. Están formadas por piezas pasivas y activas. Y las piezas activas, vemos que el apóstol Pablo nos lo dice que es necesario tomarlas. Así que la diferencia entre las piezas pasivas y activas, ¿cuáles vienen siendo, hermanos? Que las primeras piezas, las pasivas, son para vestirse, para que éstas se adhieran al cuerpo. Y las segundas piezas son ¿para qué? Para tomarlas. Sin embargo, estamos estudiando la palabra de Dios y es necesario ser muy observadores. Este es el primer ejercicio cuando usted estudia la palabra del Señor, y ser muy observador. Sin embargo, hay una similitud entre las primeras 5 piezas. Recordemos las 5 primeras piezas. Recuerde, son 6, pero hay una similitud en 5. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. 5, y dejo uno por fuera, note eso. ¿Cuál es la similitud de estas 5 piezas?
Si usted nota, las 5 piezas cubren el cuerpo, brindan protección, note eso. Pero esto no es así con la espada del Espíritu. No es así con la espada del Espíritu. Lo que le estoy diciendo es que todas las demás partes de la armadura de Dios, esas 5 piezas, tienen un propósito. Es decir, si yo le pregunto, ¿cuál es el propósito de estas 5 primeras piezas, aunque son 6? ¿Cuáles son el propósito de estas 5 primeras piezas? Es proteger al soldado. Pero la espada del Espíritu es diferente. ¿Y cómo sabemos que es diferente, hermanos? Y ahí tenemos que entonces apelar, oír e investigar, indagar en nuestra observación de estos pasajes. ¿Cómo era una espada romana? ¿Cómo era? ¿Cuál era la forma? ¿Qué función o propósito cumplía la espada romana? Y recuerde que tenga presente que Pablo está encadenado a soldados y él está viendo a estos soldados romanos, su vestidura, su vestimenta, que era muy diferente a otros soldados de otros países, ciudades, ¿sí? Era muy diferente. Así que Pablo está tomando referencia a esa armadura para hablarnos de la armadura de Dios. Así que Pablo dice, tomad la espada. Entonces, usted tiene que ir a indagar cómo era la espada de un romano, ¿sí? La espada que utilizaban los soldados romanos era muy conocida como la espada que conquistó al mundo. Y era muy particular, hermanos, porque esta espada para este tiempo tenía 2 filos. Era una espada de doble filo. Por un lado y por el otro tenían filo. Por eso era la espada que conquistó al mundo. O sea, me está diciendo, hermano, que habían otras espadas que tenían solo un filo, sí, por un solo lado. Pero la espada romana, muy estratégico los romanos, por eso ellos con Alejandro Magno conquistaron el mundo conocido en ese tiempo, ¿sí? Porque ellos cambiaron su estrategia aún de equipamiento, de cómo se vestía el soldado romano. Los otros soldados utilizaban botas de cuero muy pesadas, estos utilizaron sandalias, ¿sí? Para ser ligeros y tener los pies bien firmes, ¿sí? Es muy difícil que una persona, estando descalzo, se caiga, es difícil, ¿sí? Pero generalmente nosotros nos tropezamos es con zapatos, ¿se ha dado cuenta? ¿Sí? Porque no levantamos bien el pie, etc. ¿Ya? Entonces, por eso ellos trataban de hacer la suela de este calzado adecuado para ser ligeros y tener los pies firmes y tener una posición en medio de la batalla. Entonces ellos habían cambiado, modificado un poco el equipamiento, a diferencia de los demás ejércitos. Así que sí, estos soldados romanos tenían una espada única que conquistó al mundo. Pero también la punta, hermanos, era una punta que tenía un filo que perforaba, ¿sí? Era muy afilada esa punta, perforaba una armadura, lograba perforar una armadura. Así que usted ya aquí, con esto en mente de lo que era la espada romana, usted ya va entendiendo cuál es el propósito de por qué Pablo nos está explicando de tomar la espada del Espíritu. Bueno, la espada en sí tenía 2 propósitos. Ya le dije que las 5 primeras piezas, ¿cuál era el propósito de esas 5 primeras piezas? Proteger el cuerpo. Proteger el cuerpo. El escudo, recuerden que el escudo es casi como una puerta, ¿sí? Era rectangular. Después, con el tiempo, se volvió algo ovalado o circular. Entonces, el escudo protegía de pies a casi el cuello la armadura, ¿sí? O la coraza del soldado. Entonces, la espada tenía otros propósitos y era para mantener alejado al enemigo, a una distancia al enemigo, para mantenerlo alejado de mi cuerpo, ¿sí? Las otras piezas, note bien, cubren partes particulares del cuerpo. La coraza, como ya vimos, ¿qué partes cubría? El pecho y la espalda y órganos principales. De igual manera, las sandalias tenían el propósito de dar agilidad y firmeza. El escudo protegía la coraza, protegía las sandalias, ¿sí? Por eso Pablo usa en el escudo la alusión de dardos, ¿sí? Porque antes de que el enemigo se enfrentara cuerpo a cuerpo con los otros ejércitos, ellos ¿qué hacían de manera estratégica? Lanzaban dardos
con una punta, con alquitrán o algún elemento de fuego que se prendía y la lanzaban para distraer, ¿sí? Entonces ellos tenían que tener un escudo que les protegiera el resto de el casco, la coraza, las sandalias, ¿sí? Pero cuando se trata de la espada, usted nota que esta no protege ninguna parte del cuerpo. ¿Qué protección traía la espada? Ninguna. Ni cubre todo el cuerpo como lo hace el escudo. Así que la espada tenía un propósito y es mantener al enemigo, ¿qué? A una distancia, a una distancia. O sea que era un arma de defensa, hermanos, era un arma de defensa, de neutralizar al enemigo, que no se acerque de tal manera que peleemos cuerpo a cuerpo y me pueda vencer. Es un arma de defensa. Pero segundo propósito de la espada, usted ya va entendiendo. Pues que si tiene dos filos y una punta afilada para penetrar, pues ¿cuál es el propósito? Pues hermanos, atacar. Atacar cuando ya no puedo mantener al otro contrincante alejado. Entonces, ¿cuál debe ser mi posición o el propósito ya de esta espada? Es que a muerte, atacar, atacar. Así que además de defender, la espada es un arma para atacar. Así que esta es una de las diferencias claves entre la espada y las otras 5 primeras piezas de la armadura de Dios que son para protección. La espada permite al soldado, entonces, no solo defenderse, mantener alejado al contrincante, sino también ¿para qué? Para atacar. Para dar una estocada certera o una penetración certera en la armadura que ya deje al otro contrincante fuera de combate. ¿Sí? En resumen, hermanos, la espada para un soldado cumple un doble propósito, téngalo en mente: mantener al enemigo alejado y atacar cuando sea necesario. Tiene un doble propósito esta pieza. ¿Cuáles son? Mantener al enemigo alejado y atacar cuando sea necesario. Ahora, piénselo espiritualmente. ¿Acaso esa analogía de la espada no es muy acertada para el creyente? Porque Pablo dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Usted ya va entendiendo que la palabra de Dios tiene un doble propósito como arma, como arma. ¿Cuál es el doble propósito? Mantener a Satanás, a esta persona, alejado, y que cuando ya se acerque, yo pueda darle, ¿qué? Un golpe mortífero. Así que esto nos ayuda a entender el propósito de Pablo al presentarnos la espada del Espíritu como parte de la armadura de Dios. Al igual que la espada romana, la espada del Espíritu nos permite defendernos y atacar cuando el enemigo se acerca. Ahora Pablo, mire cómo nos lo dice, ya vimos lo que es la espada. Tomad la espada, ¿sí? Tomad la espada. Ya sabe que esa espada romana, doble filo, tiene una punta afilada y penetraba la armadura del contrincante. Pero ahora Pablo nos dice la espada del Espíritu. Espíritu, la espada del Espíritu. Tomad la espada del Espíritu. Lo que significa esto, la espada del Espíritu, no es otra cosa que la espada que el Espíritu Santo da o proporciona al creyente. Y Pablo especifica que esa espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. Note eso, hermanos. Y esta no es la primera vez que las Escrituras, hermanos, nos hablan de la palabra de Dios como arma y como defensa del cristiano para los ataques contra las huestes espirituales de maldad. Por ejemplo, si usted quiere me acompaña o está tomando nota, Hebreos 4, 12, 13, vaya allí conmigo. Hebreos 4, 12, 13. Un pasaje muy conocido que nos ayuda aquí a ver de nuevo la palabra de Dios como un arma, como una defensa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra, perfora hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Note que aquí el autor de Hebreos, ¿con qué compara la palabra de Dios? Con la espada romana, porque dice que espada de doble filo. De nuevo, espada romana, doble filo. Y dice, y penetra, o sea que la punta perfora. Y le dije que una característica de la espada romana era esa, a dos lados afilados y que penetra. Y dice, más cortante que esa espada romana. ¿Sí lo nota? Que la palabra de Dios como arma espiritual es mucho más cortante. Lo que Pablo quiere es que el creyente entienda que espiritualmente no hay otra cosa para defenderse el creyente y para atacar que la palabra de Dios. No hay otra arma, ¿sí? Que esa arma física, que era la del soldado romano, que conquistó el mundo, ni se le compara, es lo que quiere decir Pablo, a la palabra de Dios. ¿Sí? Que esta es mucho más eficaz para que el creyente, asimismo, mire, note, aquí ya nos está mostrando otro lado de esta espada, la palabra de Dios. No solo para que ataque al enemigo, sino para que el creyente mismo que se perfore con ella, ¿sí? Para que el creyente mismo con su carne debilite por medio de la escritura su propia carne, ¿sí? No es entonces la primera vez que se nos describe la palabra de Dios como espada o que se usa la imagen de la espada romana para referirse a la palabra de Dios como más poderosa que cualquier herramienta de ataque contra el enemigo y contra nuestra propia carne. La única manera en que podemos atacar a Satanás y a nuestra carne y como resultado vencerla es por medio de ¿qué? De usar o de tomar la palabra de Dios. Hermano, lo que Pablo quiere decir con tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo que nos está diciendo es que no hay para el creyente otra herramienta espiritual más eficaz con la que él pueda defenderse contra sí mismo y contra el enemigo. Es la única herramienta que funciona. Es la única herramienta que funciona, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lo práctico de la vida cristiana. Aquí es lo práctico. Dios nos ha dado herramientas y solo estas herramientas son las que van a funcionar para defendernos de Satanás y defendernos de nuestra propia carne. Son las únicas que van a funcionar. Ahora le hago también ver esa descripción y hago ese énfasis en esa descripción que Pablo hace. Y tomad la espada del Espíritu, esa descripción de la Biblia que es como la espada, porque Pablo no está diciendo, óigame bien, Pablo no está diciendo, tomad como espada las palabras que de Dios vienen. Mire que eso es diferente. Pablo, ¿qué está diciendo en nuestro texto? Y tomad la espada que es del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo mismo está definiendo cuál es la espada del Espíritu. ¿Cuál es? La Escritura. Por lo tanto, Pablo no está diciendo que tomar la espada del Espíritu cuando ésta le venga. No, hermanos. Pablo no dice que las palabras que vienen de Dios. Usted puede caer en esa interpretación errónea. Usted puede llegar a pensar que en momentos de tentación, de estrés, de ataque de Satanás, entonces a usted le va a venir como de la nada unas palabras nuevas de Dios. No, hermano, eso no está diciendo eso. Pablo, ¿qué está diciendo? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Él la define, dice, es la palabra. No está diciendo nuevas palabras Dios te va a revelar. Y cuando estas vengan y estés siendo tentado, entonces
Aférrate y coge esas palabras nuevas, esos sueños que el Señor te dio. Aférrate a ello como espada. No, Pablo no está diciendo eso, hermanos. Pablo lo que está diciendo es que ya han sido dadas esas palabras y debemos asegurarnos de tomar esas palabras. Es decir, la Biblia. Además, el texto no dice, el Espíritu es la palabra de Dios. Usted nota que eso no nos dice el texto. Vuelva a Efesios conmigo, hermanos. Mire siempre el texto. Ustedes se han dado cuenta que yo trato de predicar textualmente. Es decir, casi palabra por palabra, porque a veces los detalles son importantes entenderlos en el contexto que se nos está diciendo. Mire que Pablo dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Pablo no está diciendo que el Espíritu es la palabra. ¿Sí ve que no está diciendo eso? En cambio dice que el Espíritu Santo nos da la palabra de Dios como espada. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo, hermanos? Tomad la espada que el mismo Espíritu Santo ha dado, es decir, la palabra de Dios. Y yo estoy redundando mucho en esto, hermanos, porque, en serio, puede que nuestras mentes, porque tenemos un enemigo, podrían botar nuestro entendimiento y nuestro corazón, que es engañoso, podría llegar a pensar que el Espíritu es la palabra y que cuando yo esté siendo tentado o atacado, entonces yo voy a tomar las palabras nuevas que me vienen de Dios. No, hermanos. Eso no nos está diciendo. Y usted puede ver esto, hermanos, esto que Pablo dice aquí, que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es decir, que ha sido dada por el Espíritu Santo, que es la Biblia, usted tiene un claro ejemplo vivo de eso. Recuerde la Escritura. Recuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Después de ser bautizado, ¿dónde fue llevado por el Espíritu Santo? Al desierto. Y cuando fue pasado 40 días de ayunos, fue tentado por Satanás. ¿Qué usó nuestro Señor? ¿Palabras nuevas de Dios? No, hermano. ¿Qué usó? La misma Escritura. En Mateo 4 usted encontrará a Jesús enfrentando a Satanás, citando las palabras de manera muy específica para defenderse y aún atacar a muerte a Satanás. Note bien, Jesús le responde a Satanás, cuando Satanás le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, ¿cómo le responde? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero que vea que Cristo está citando la Escritura de manera muy específica para atacar a Satanás. Nos está mostrando la manera de que cuando Satanás nos ataca, hermanos, de manera muy específica, usted debe usar la Escritura. ¿Dónde encontramos eso que dijo Jesús en la Escritura? Deuteronomio 8:3. Vaya conmigo allí. Deuteronomio 8:3. Usted aquí le estoy mostrando textos en cadena. ¿Qué es un texto de cadena? Es un texto de referencia. ¿Sí? Es decir, ¿dónde usó Cristo esto? ¿Dónde lo encontramos en otra parte de la Escritura? Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían los padres la habían conocido. Hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si ve la respuesta tan específica de nuestro Señor al ataque tan específico de Satanás a la humanidad de Señor Jesucristo, que después de 40 días de ayuno, pues ¿acaso no tendría hambre nuestro Señor? Por supuesto. ¿Y cómo lo atacó? Con la misma palabra de Dios de manera muy específica. Después Satanás le dice, te haré subir a ese pináculo y todo esto te lo daré. Y el Señor, ¿qué responde? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde usted encuentra esas palabras específicas citadas del Señor? Deuteronomio 6:16. No tentéis a Jehová vuestro Dios como lo intentasteis en Masá. Deuteronomio 6:16.
Y usted nota otro ataque de Satanás y le dice, bueno, si tú me apostrares, todas estas cosas te haré. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Señor, ¿de dónde extrae esta palabra tan específica? Bueno, de la misma escritura. Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Hermano, estos pasajes subrayan cómo Jesús utilizó la escritura como un arma. ¿Sí lo puede ver? Como un arma. Es que es un arma. Y eso es lo que Pablo quiere hacernos notar. Es un arma para resistir y atacar las tentaciones del diablo, mostrando su profundo conocimiento y cumplimiento de la ley de Dios. Ahora, hermanos, mostrándole esto, cómo nuestro mismo Señor usó la escritura como un arma de manera muy específica a los ataques de Satanás, puede que usted leer la armadura de Dios, usted pueda confundirse con otra pieza. Note Efesios 6, vaya conmigo allí nuevamente. Estamos estudiando la escritura, requerimos nuestra atención en ella. Y usted puede confundir el espíritu con la primera pieza de la armadura de Dios. ¿Dónde está la primera pieza de la armadura de Dios? Versículo 14. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Usted puede confundir aquí la primera pieza con la última pieza. Y pensar que nos están hablando de lo mismo, pues es muy lógico llegar a pensar eso, ¿no? Porque con la verdad, pues uno creyente verdad, pues la palabra de Dios, ¿no? Pero Pablo en la sexta pieza nos dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero es que Pablo está siendo muy específico y muy de detalle, hermano. Él utiliza dos palabras diferentes. Una utiliza una pieza llamada la verdad y la otra una espada que es la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre estas dos piezas? Bueno, cuando Pablo se refiere aquí a la palabra de Dios como parte de la armadura, él no se refiere a la Biblia completa, es decir, al libro que usted tiene en sus manos. A los 66 libros de la escritura, no se refiere a la Biblia completa. Y sabemos que no se refiere a la Biblia completa porque en una me dice la verdad, una pieza llamada la verdad, y esta me dice la palabra de Dios, pero no se refiere a la Biblia completa, porque hay dos términos griegos que usa la Biblia para la palabra de Dios. Un término griego es logos, y un término es arma. Un término es logos, el otro término es. Y estos dos son usados muchas veces en la escritura, dependiendo de su contexto, para decirnos qué significado aquí se está usando para darle a la palabra de Dios. Logos, aquí la escritura nos dice como palabra de Dios, bueno, se refiere a una declaración total de Dios, es decir, de lo que Dios ha dicho, es decir, la revelación completa de Dios en cuanto a la persona del Mesías, quien es el Salvador de los pecadores. Por eso, cuando usted va a Juan 1:1, ¿qué nos dicen? En el principio era el verbo o el logos. Es decir, en el principio estaba aquel que Cristo, que Dios Padre ha venido a estar revelando en las anteriores escrituras, profetizando en las escrituras. Recuerda, declararás príncipe de paz, ¿sí? Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando la Biblia habla de la palabra de Dios como logos, se está refiriendo a esa declaración total que recorre toda la Biblia sobre el verbo, que es Cristo y su obra. ¿Ya? ¿Tienen eso en mente, hermanos? Esto es importante. Yo espero que cuando usted vuelva a leer la armadura de Dios, usted no se pierda aquí. ¿Sí? Esto es importantísimo, usted tener esto claro. Bien. Luego tenemos la palabra, que también la palabra de Dios
hace referencia a sí misma como rema, como rema. Y rema se refiere a un pasaje o versículo en concreto que tiene una aplicación especial en una situación inmediata. Es decir, para usar un término moderno, hermanos, rema sería como la palabra de Dios aplicada a nuestra experiencia personal. De nuevo, ¿usted en dónde lo ve? ¿Cuál es el ejemplo que la Escritura nos da de esto? Cristo, hermanos. Cristo. ¿Acaso Cristo enfrentó a Satanás con el Logos diciendo es que yo soy el Cristo, el que el Padre había declarado y profetizado? No. ¿Cristo usó qué? La Escritura de una manera específica para aplicarla a algo ¿qué? Personal a esa situación. ¿Sí lo notó? Así que Cristo no usó palabras nuevas para aplicarla a su experiencia, sino que tomó la Escritura a esa situación y la aplicó para un momento específico. Esto es rema, rema. Así que, hermanos, cuando Pablo nos habla de la primera pieza, el cinturón de la verdad, ¿qué está representando? Pues el logos. El logos es esa declaración total de la verdad de la persona de Cristo que se había profetizado, del Mesías, ¿sí? Y por otro lado, cuando nos hablan la espada del Espíritu, que es la palabra, pues Pablo aquí en la palabra de Dios se está refiriendo como ¿qué? Como rema, es decir, la palabra específica de Dios y poderosa para aplicarla en momentos de ataque espiritual. Y esto es muy valioso que usted lo tenga en mente, hermano. Es valiosísimo. Claro, ambas piezas están relacionadas con la palabra de Dios. El cinturón de la verdad se refiere a esa comprensión total de la verdad de quién es Cristo y su obra, el Mesías. Mientras la espada del Espíritu, rema, se refiere a la aplicación específica de la palabra de Dios a situaciones particulares. Y es importante que usted note eso, hermano. Es muy importante para su vida y crecimiento en la fe. Porque podría usted pensar, cuando usted va a Mateo 4, que Cristo usó o sacó de contexto la Biblia para atacar a Satanás. También usted podría pensar que el apóstol Pablo, cuando aplicó la palabra de Dios, cuando hizo referencia a esos bueyes que no le pongan bozal para referirse al sustento de los pastores, usted dice, uy, aquí Pablo sacó de contexto mal esto y lo aplicó mal. No, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo aplicó eso, la iglesia no quería sustentar a aquellos que son dignos de sustento por predicar ¿qué? El evangelio. Entonces Pablo aplicó la escritura del Antiguo Testamento a esa situación particular y dijo, pues si los bueyes usted no le ponen bozal para que coman de su trabajo, porque si le ponen bozal no puede comer de lo que trilla, ¿por qué le van a poner bozal a aquel que predica el evangelio? ¿Sí ve? Pues Pablo atacó la mala actitud y mala interpretación que la iglesia estaba teniendo allí en Corintios sobre el sustento de los pastores. ¿Sí lo ven? Pablo no les dijo, bueno, como Cristo es el Salvador y este se ha profetizado, por eso entonces tienen que alimentar ustedes ¿a quién? A los pastores. Eso no tiene sentido, hermano. Eso no es nada instructivo. Eso no alimenta la fe. ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Dónde está la conexión de eso? No la hay. Así que esto, hermanos, entender logos y rema, cinturón de la verdad y tomar la espada del Espíritu y tomar, recuerde aquí, es usar, es aplicar la palabra de Dios a una situación específica. Esto nos libera, hermano, hoy a muchos cristianos que han sido amedrentados de usar y aplicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, Pablo, ¿cómo nos está diciendo aquí en esta armadura que debe ser qué? Tomada, hermanos, y aplicada. No solamente la palabra de Dios está para ver a nuestro glorioso y Señor y su obra completa en toda la escritura como ya se nos revela, sino que está para instruirnos, rearguir, corregir y como arma, hermanos, está para ¿qué? Para luchar contra nuestra propia carne y contra Satanás. Hermanos, piense,
Piense por un momento en su propia vida si usted no ha sido contaminado de porcionar y dejar a la escritura y meterla en un solo paquete. Y decir, es que la palabra de Dios es todo logos. Y deja afuera, hermanos, toda la instrucción de la escritura que tiene para usted particular en los momentos de ataque. Hermano, y creo que de cierta manera Satanás ha confundido la mente de los mismos creyentes. Mire, yo me he notado y me he encontrado con hombres y mujeres que dicen ser creyentes, acusando a Pablo de sacar de contexto la escritura. O de acusar a Cristo de sacar de contexto la escritura para aplicarla. Se pregunta uno, hermanos, si estos hombres y mujeres alguna vez han usado la Biblia como espada. O tal vez ya fueron vencidos por Satanás y engañados por Satanás para no aplicarse la escritura a sí mismos y a cada situación. Pero ¿por qué las escrituras se describen como la espada proporcionada, dada por el Espíritu, hermanos? La armadura de Dios incluida, la armadura de Dios completa, incluida la espada del Espíritu, toda esta armadura es dada por Dios, por eso dice que es la armadura de Dios, por Dios mismos. Nos está diciendo que la Biblia, entonces, fue dada por el Espíritu Santo. Recuerde pasajes como 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso Pablo está describiendo la espada del Espíritu, porque quiere que centremos nuestras mentes en la verdad de que ha sido inspirada, dada por Dios mismo como arma. Y vaya conmigo al siguiente texto, 2 de Pedro 1, del 19 al 21. No pierda Efesios 6. Y Pablo nos está diciendo, tomad la espada del Espíritu que es dada por el Espíritu. Nos quiere hacer entender que es inspirada por el Espíritu. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Mire cómo Pedro aquí nos lo dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro, que está aclarando aquí, hermanos, que las profecías que encontramos en las Sagradas Escrituras o las Sagradas Escrituras no son opiniones de los profetas sobre el tiempo y el futuro. No son ideas de sus propias mentes. No las presentaron como su propia gran idea. ¿Sí lo ve? Dice, la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Lo que está diciendo Pedro aquí, hermanos, es que esto no es de origen humano. Y cuando hablo de origen humano, no es de fuente humana la palabra de Dios. Pero también con origen humano me refiero a que no fue algo original, auténtico del ser humano. No, hermanos. No es auténtico del ser humano. No es como si yo me parara aquí y dijera, hermanos, tengo una nueva palabra de Dios, muy original, auténtica, ¿sí? Esto es lo que dice el Señor. No, hermanos. El cristianismo que se pendula a esa idea de nueva revelación, eso no es cristianismo. ¿Por qué? Porque la profecía nunca fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. La fuente no es el hombre. Y el hombre no es original en cuanto a las escrituras, sino que profetas fueron movidos ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que fue dada por el Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero atar su conciencia y toda su vida en esta verdad, hermanos. Si usted en algún momento, su mente dice, leyendo las escrituras, uy, qué original, nunca había visto esto, hermanos.
Usted tiene que humillarse ante el Señor porque Satanás lo está atacando, haciéndole creer que lo que usted ha visto hoy es algo nuevo, ¿sí? ¿Y qué dice la Escritura? Que no hay nada nuevo debajo del cielo. Y que el cristianismo, hermanos, no es otra cosa que querer imitar a Cristo. Pablo no dice eso. Sed imitadores de mí como de Cristo. El discípulo no es mayor que su Señor. ¿Qué palabras hablamos? Las palabras que nos dejó Cristo. No las subrayadas en rojo, no se equivoque. Ese es otro error de que nos han entregado la Biblia así subrayada de rojo diciendo, estas son las palabras de Cristo. Toda la Escritura es ¿de quién? De Cristo. Esa es la espada de Dios. No se equivoque, hermanos. Yo, por ejemplo, cuando vi el pastor hablaba de las palabras de Cristo, yo estaba diciendo que especifique eso, por favor, porque muchos pueden reducir la Escritura a solo los 4 evangelios. Porque claro, como Cristo vino y habló como un ser humano, la gente dice, esas son las palabras de Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura más adelante? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ojo, hermanos, es tomar toda la espada y no porciones de ella en un sentido de decir, esto sí es palabra de Dios y esto no. Toda ella, hermanos. La profecía nunca fue traída por voluntad humana y no es de origen humano y no es de originalidad propia, no, hermanos. Por eso no se descreste cuando pastores le demuestran a ustedes algo que no había visto, ¿no, hermano? Gloríese que en Cristo que le abrió los ojos, el Espíritu Santo que le abrió los ojos, y usted dice, gloria a Dios, porque antes no había entendido esto, mi corazón entenebrecido, duro, que cuántas veces no leí esto, y el Espíritu que mora en mí, hoy le plació dármelo a entender. ¿Y cómo le compruebo eso, hermanos? Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Que para usted entender y aplicar la palabra de Dios, usted necesita del Espíritu Santo, para que usted no se gloríe en su conocimiento. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, está hablando a creyentes, sino el Espíritu, está hablando a la iglesia, de hecho, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, es decir, para que conozcamos lo que de Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? La palabra de Dios. ¿Cómo llegamos nosotros a comprender la Biblia, hermanos? El versículo 9 y 10 de allí mismo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios lo tiene usted aquí, hermano. La palabra de Dios. Versículo 14 y 16 reafirma que solo el Espíritu Santo nos permite comprender e interpretar la Biblia y aplicarla en momentos particulares de ataque contra Satanás y nuestra carne. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Con esto de juzga todas las cosas quiere decir que aplica la palabra de Dios a esa situación, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la palabra de Dios. ¿Lo ve, hermano? No me venga con decir de que lo que usted viene es original, es auténtico. Yo no me venga aquí con ese cuento. No me venga que usted con sueños y cosas alardeando aquí, porque si algo es el cristiano, es que se somete a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Y no viene con cuentos, hermanos. No viene con cuentos. Nuestro cristianismo se fundamenta en las palabras de Dios. Es toda la Escritura. Como leemos, solo el Espíritu Santo es quien nos permite entonces
interpretar la Biblia para que asimismo, ¿qué? La apliquemos. Para que asimismo juzguemos el momento adecuado y aplicarlo, para que podamos discernir el momento en que venga ya el ataque. Ya se ha acercado tanto Satanás que nos va a enterrar su espada o su dardo, que nosotros saquemos la espada del Espíritu y la apliquemos. Hermanos, es solo la obra del Espíritu Santo en el regenerado que puede usar y aplicar la palabra de Dios bien. Por eso me pregunto a aquellos que dicen que Pablo sacó de contexto las Escrituras y que Jesús sacó de contexto las Escrituras, digo, ¿será que en este hombre mora el Espíritu de Dios? Hermano, puede que usted sea un genio. Hermana, que usted entienda mucho. Bueno, no le ayuda en cuanto a la Biblia se trata. No le ayuda. La verdad que dice Pablo aquí es que las cosas espirituales, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. Dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas a través de la palabra. Él aplica la palabra a cada situación y discierne la verdad de las cosas para traer esa palabra y aplicarla allí y no ser vencido. Con esto quiero hacerle caer en cuenta en algo, hermano. Que usted no puede, por su capacidad intelectual, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra, y luchar contra Satanás, si en usted no opera el Espíritu Santo, si en usted no mora el Espíritu Santo. Porque no es su capacidad o su facultad natural. Por eso dice, tomad la espada del Espíritu. Note que Pablo no está diciendo, tomad tu memoria para recordar las Escrituras. ¿Dice eso? No, hermanos. Tomad tu erudición, tu capacidad intelectual. Pablo no dice eso, hermanos. Gloria a Dios que si a mí me llega a dar un Alzheimer, hermanos, y me podría yo olvidar de mi Señor, tengo la Escritura que me va a recordar que en mi memoria alguna vez tuvo un Señor y Salvador. ¿Ves? ¿Qué te hace pensar que es tu capacidad para interpretar la Escritura? ¿Es tu naturaleza la que va a lograr interpretar la Escritura? No, de hecho, gracias a esos hombres orgullosos y confundidos y engañados por Satanás, que a través de su capacidad natural ha terminado convirtiendo la palabra de Dios en un manual psicológico, filosófico, estoico. Y usted ve cómo minan la Escritura, lo profundo de Dios. No con esto estoy diciendo, hermanos, que usted no debe usar sus facultades naturales. Por supuesto, porque tenemos mandato de escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Entonces usted debe santificar su mente. Bueno, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero hay un residuo de pecado. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Espíritu de Dios, voy a acercarme a la Escritura con temor y temblor porque el pecado mora en mí y mi corazón deseoso de escuchar, como hoy entendimos de estos discípulos que abandonaron finalmente a Cristo, querían escuchar lo que querían escuchar. ¿Sí? Oír lo que querían oír, hermanos. Hermanos, dése cuenta que solo el Espíritu Santo de Dios es quien nos habilita para usar o tomar correctamente la palabra de Dios. Y esto es muy práctico aquí, porque la lucha contra Satanás para mantenerlo lejos o para atacarlo, lo más importante es usar la palabra de Dios. No tema usar la palabra de Dios. Sí, yo sé que venimos de contextos donde, hermanos, se ha usado mal la Escritura. Yo lo sé, yo lo entiendo, yo comprendo eso. Yo lo comprendo, hermanos. Pero no tema usar la Escritura. Si un hermano déjeme decirle, usted en algún momento de tentación el Señor le recordó un pasaje bíblico y el Señor usó ese pasaje para usted no caer en esa tentación, y usted le comenta al hermano, mira, el Señor me recordó ese pasaje, y el hermano le dice a usted, uy, pero es que lo sacaste de fuera de contexto. Hermano, ¿es en serio? ¿Por qué vas a minar la fe de este hombre? ¿Acaso este hombre no ha sido regenerado y el Señor, en él mora el Espíritu Santo para poder aplicar la palabra? Hermanos, yo me he encontrado con personas que se han convertido al Señor
sin que les predicaran el evangelio, solo por un versículo que no estaba conectado con el evangelio. Y uno dice, ¿cómo es posible? Vieron su pecado y después dijeron, bueno, ¿qué debo hacer? Llegó, porque toda la escritura es que inspirada por Dios, hermano. El Señor puede usar un pasaje que no tenga que ver usted, ¿cómo puede rayos esto aplicar a esta situación? Pero el Señor le recordó y usted pudo mantenerse ¿qué? Firme. Pablo dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Ahora note esto. Recuerde, estamos desglosando este parrafito tan pequeño. Espero que usted me haya seguido. Pero note que Pablo no separa aquí el Espíritu de la palabra de Dios. ¿Lo nota? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto, como ya lo hemos demostrado, no puede separarse. Si usted al Espíritu de la palabra o a la palabra del Espíritu, entonces usted se va a situaciones peligrosas y en errores doctrinales. Si usted comienza a enfatizar en su vida en una cosa o la otra, es decir, en separar el Espíritu y la palabra, usted va a tener problemas. Si usted comienza a enfatizar en el Espíritu Santo diciendo que como el Espíritu Santo mora en usted y usted es iluminado por él, usted discierne la verdad y tu conciencia está iluminada por esta luz interior que tienes, entonces vas a comenzar a prestar más atención ¿a qué? A cosas externas, la luz, el sueño, ¿sí? Hermanos, de eso hay una biografía completa de los cuáqueros. El fundador del cuáquerismo de este movimiento empezó muy bien, pero después comenzó a inclinarse a separar la palabra del Espíritu, y usted tiene allí un hombre que comenzó a prestar más atención a su conciencia, más atención que a la palabra de Dios, y se volvió un entusiasta buscando experiencias y haciendo de su conciencia iluminada la verdad. La verdad, como si la conciencia nunca se manchara. De hecho, Hebreos dice que limpiados de mala conciencia, y le dice a creyentes. O sea que la conciencia de los creyentes que se ensucia, hermano, se mancha. Por ende, yo no puedo hacer de mi conciencia como regenerado la verdad, hermanos. Pero si tú separas la palabra del Espíritu de Dios, la palabra la separas del Espíritu Santo, entonces comienzas a descartar a la persona del Espíritu de Dios. Y caes en una ortodoxia con un mero conocimiento académico e intelectual de las Escrituras, que realmente no capacita para pelear la batalla contra Satanás y sus principados. ¿Sí lo nota? Pablo dice, tomad la espada del Espíritu, pero no lo deja allí. ¿Qué es? La palabra de Dios. No lo separe, hermano, no separe lo que el Señor nuestro ha unido como arma. Debe siempre mantener juntas estas dos verdades, el Espíritu y la palabra, ya que el Espíritu Santo, como vimos en Corintios, ¿qué hace? Nos ayuda a discernir la Escritura. El Espíritu Santo nos ha proporcionado la instrucción que se encuentra en la Biblia, pero no podemos usar esa instrucción sin su ayuda. ¿Usted cuántas veces no se ha encontrado en que dice que cree algo de la palabra de Dios? Esto es verdad, yo debo obedecerlo. ¿Cuánto lo ha obedecido, hermano? ¿Sí ve? No puede usted separar del Espíritu Santo la palabra de Dios. Lo que requerimos siempre, hermanos, es acercarnos a las Escrituras pidiendo que el Espíritu Santo abra su palabra, abra su mente y abra su corazón para discernir la verdad de Dios, para así aplicarla. Eso es lo que necesitamos, hermano. Mientras mantengamos todo junto, el Espíritu y la palabra, como dice Pablo, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra, entonces no es posible, hermanos, que nos equivoquemos. Pero si lo separamos, el diablo entonces ya encontró un punto demasiado débil de nosotros para caminar en el error, sí, los creyentes. Hermano, usted nota esto de manera moderna. Usted nota que el Espíritu y la palabra de Dios la han separado, la filosofía, los orientales, y usted ve hoy el cristianismo con mezclas de budismo, ¿sí?
y con meditación, y se van al lado de meditación con un mantra y una imagen aquí en la mente y pensar en eso. Usted ve a gente diciendo que es cristiana pensando eso y haciendo eso. Porque ellos confían en su luz interior, porque su verdad es que su luz interior. Ellos hacen todas estas prácticas para buscar la verdad, porque en ellos dice, mora el Espíritu Santo y Él me guía entonces a toda la verdad. Pero ¿toda la verdad es qué? La palabra de Dios. Por otro lado, usted también tiene la ciencia, hermano, conocimiento científico. Y la gente que ha separado la palabra del Espíritu Santo, tiene entonces usted una teología liberal. Y la teología liberal, toda, hermano, la teología liberal, todo su sistema de interpretación son basados en cuestiones científicas, con métodos científicos. Y usted nota, hermano, que esto lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Usted ve repetidamente a los fariseos, como lo hemos estudiado en Juan. ¿Acaso este no es el hijo de José y María? ¿Cómo un carpintero puede venir a enseñarnos si este no estudió en las grandes sinagogas? ¿Sí lo ve, hermanos? Todo el tiempo nuestro Señor enfrentó esta realidad. Usted también la enfrenta. Le decían, ¿de dónde él obtiene estas cosas? Estos eruditos venían y atacaban al Señor y buscaban atraparlos, pero él siempre los enfrentó sin separar el espíritu y la verdad. Y es aquí donde los cristianos, hermanos, deben darse cuenta que usted nunca debe entrar en un terreno desconocido para Satanás o para defender su fe. Muchos cristianos quieren defender su fe desde la ciencia, o muchos cristianos quieren defender su fe desde la geografía o cosas así. Hermanos, Dios nos ha dado la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. ¿Cuál es el terreno conocido para aquel que ha sido regenerado y le ha dado la mente de Cristo? La palabra de Dios. Ese es su terreno conocido. Otros quieren atacar y defender su fe por medio de filosofías y quieren argumentar, ¿no? Esto se le llama apología. Pero hermanos, finalmente ese no es la espada del Espíritu, que es la palabra. Esa no es la espada del Espíritu, que es la palabra. A veces estos con muy buenas intenciones quieren ganar la pelea del argumento, pero puede que el otro, que está errado, gane el argumento por solo lógica y retórica. Pero finalmente nosotros tomamos ¿qué? La espada del Espíritu, y para ella nosotros es suficiente. Aun cuando el público aplauda al ateo, al incrédulo, nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es palabra de Dios, hermanos. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que usted como cristiano no puede entonces decir, ya como conozco el camino de salvación, ya sé el plan y la verdad general de la Biblia, ya sé el logos y veo a Cristo en cada página de las Escrituras, por lo tanto, lo demás es insignificante. No, hermano, usted no puede decir eso. Porque de esta manera usted está perdiendo la batalla. Pues ¿cómo se santifica al creyente sino tomando el rema o la espada del Espíritu para atacar cuando su carne se opone al Espíritu y Satanás venga y ataca, hermano? Claro, usted debe conocer la Biblia de manera detallada y con detalle. Me refiero a esos pasajes de Timoteo que nos dice que toda la Escritura nos instruye, nos redarguye, nos reprende para que estemos preparados para toda buena obra. Usted debe hoy entender y salir con esto, que la Biblia no solo me habla de esta gran verdad del Evangelio y de su glorioso plan, sino que la Biblia me da instrucciones, promesas, ella me corrige, ella me redarguye para que esté preparado para toda buena obra. Quiero decirle que entonces con esto que Pablo nos enseña, nos presenta que no se trata de una habilidad natural suya, no se trata de un aprendizaje meramente. Debe tener claro que Dios es quien proporciona la palabra y Dios mismo es el quien lo capacita para entenderla. Sea libre, hermano, y dependa del Señor para entenderla. Fije su mente y corazón y que el Señor le muestre cómo usarla en momentos específicos y léala, medítela
estúdiela y tómela, aplíquela, hermano, aplíquela. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque nos has dado una poderosa arma que es tu palabra. No el mundo ni sus filosofías, ni siquiera aquello que se conoce en el ámbito académico cristiano como apología, sino que nos has dado tu palabra. Nosotros queriendo creer y apoyarnos en sistemas teológicos, Señor, a veces terminamos usando mal tu palabra y ni aplicándola ni siquiera. Ayúdanos a no separar estas dos cosas, el espíritu y la palabra, para que en los momentos de ataque de Satanás podamos discernir y usarla de una manera eficaz contra sus ataques. Enciende a esta iglesia, Señor, a amar tu palabra, a aplicarla, a usarla. Sin ti, Espíritu Santo, entendemos, no podemos comprender ni discernir espiritualmente tu palabra. La leemos con nuestros ojos de la carne. Nos acercamos reconociendo, Señor, que aunque somos creyentes y en nosotros mora el Espíritu Santo, hay mucho de nosotros remanente de pecado. Engañoso es nuestro corazón, Señor, pero tú puedes guiarnos a discernir la verdad de tu palabra y a usarla y aplicarla. Ayúdanos, pues, Señor, a esta iglesia a pelear estas batallas, Señor, con tu palabra y a confiar en la suficiencia de las Escrituras y a vivir coherentemente con ellas, Señor. Amén.